Vamos a empezar esta mañana poniendo este tiempo en manos del Señor. Señor, esta mañana dejamos delante suyo la exposición de tu palabra. La exposición de tu palabra, Señor, alumbra. También, Señor, redarguye el corazón. También, Señor, nos dice, nos orienta, nos guía, nos aconseja. Y es por eso que esta mañana nosotros queremos acudir al Espíritu Santo para que nos hable a través de tu palabra, que es viva y eficaz, y que cada uno de nosotros esta mañana pueda llevar algún mensaje de parte tuya, algún pasaje, algún tema, Señor, que veamos que sea de aplicación a nuestras vidas. Y si una persona no te conoce el día de hoy, que también pueda hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy he estado entusiasmado, esta semana he estado entusiasmado esperando que llegara el día de hoy para poder enseñar, para poder predicar. Muchas veces he predicado libros de la Biblia, pero normalmente cuando viene el reto de predicar un evangelio, es difícil, porque son libros que tienen muchos pasajes y probablemente son muchos mensajes, 30, 40 mensajes, pero pidiéndole a Dios dirección, Dios me llevó y me dio paz para poder empezar a estudiar el libro de Marcos. A partir de hoy vamos a estudiar el libro de Marcos. Probablemente cada vez que yo esté por acá, salvo algunas excepciones, vamos a estar acá. Y qué bueno estudiar el libro de Marcos, porque el libro de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, los 4 evangelios, me hablan de la vida y obra de la persona más influyente en la humanidad, de la vida y obra de aquel a quien nosotros cantamos y adoramos, de la vida y obra de aquel que nosotros decimos que es nuestro Salvador, del Señor Jesucristo. Y qué bueno poder estudiar lo que estos evangelistas hablaron acerca de Jesús, de este hombre que cambió nuestro mundo, que ha dejado huella en nosotros y que es digno de que le adoremos y que es digno de que lo que reconozcamos. Eso es lo que vamos a estar hablando a partir de hoy. El mensaje de hoy se llama Evangelio de Marcos, el mensaje número 1 se llama El mensajero del rey. Como ustedes saben, hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cada uno de ellos tiene diferentes enfoques. Bueno, eso es unas esculturas que hay ahí en la iglesia de la Sagrada Familia en Barcelona. Eso, ¿verdad? Recién visitado. Okay. Estas 4 esculturas las pusieron no hace mucho tiempo y las puse ahí porque cada una de ellas representa uno de los evangelios y a través de toda la iconografía en el arte siempre se ha identificado el libro de Mateo con un ángel, el libro de Marcos con un león. Ahora vamos a explicar un poco por qué. El libro de Lucas con un becerro y después el libro de Juan con un águila. Cada uno de ellos tiene algún significado, tal vez no es tan relevante para nuestros efectos hoy, pero lo que me llamó la atención es que esas esculturas fueron puestas en algún lugar de la iglesia donde usted puede verlas desde los diferentes ángulos, de diferentes esquinas de la iglesia. Usted puede ver esas 4 esculturas que representan los evangelios. Y de alguna manera eso me hace pensar que también el Señor nos da 4 libros, 4 perspectivas acerca de la vida y obra de Jesús, para que podamos verlo de diferentes maneras, para que diferentes poblaciones puedan entender quién es, pero que globalmente podamos tener una mejor concepción de quién es el Señor al que estamos hablando. El libro de Mateo, ustedes lo saben muy bien, es un libro orientado a los judíos. Mateo está escribiendo para demostrarle a los judíos que el rey prometido ha venido. Y por eso empieza su libro con el libro de la genealogía de Jesucristo, para poder demostrar que la línea genética de Jesús pasaba por Abraham, pasaba por David, y que ahora este hombre Jesús era el heredero legítimo al trono. Entonces Mateo tiene ese enfoque y entonces también hace una constante mención a los profetas para que también pudieran entender lo que la Biblia decía. Y usted encontrará en Mateo muchas frases como dice el profeta, como dice la escritura, y ahí está en Mateo.
El libro de Lucas es un libro que nos habla acerca de Jesús como para los griegos, era escrito para los griegos, una cultura muy importante y prevaleciente en su tiempo, y nos presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, como aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El libro de Juan es un libro que nos habla acerca de Jesús, el Hijo de Dios. Usted lo puede buscar ahí en el libro de Juan. Al final dice que estos milagros Él los hizo para que creyéramos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida eterna. Dios perfecto, hecho hombre, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el libro de Marcos, que es donde nos vamos a detener hoy, es un libro que me habla acerca de Jesús como el rey que se hace siervo, como el rey que tiene el derecho al trono, pero que voluntariamente toma la posición de un siervo. Y por eso este libro no habla de genealogías. Por eso este libro inmediatamente empieza con el mensaje directo de Jesús ya con 30 años y no le menciona nada de lo que pasó antes porque no interesa. No interesa su genealogía, no interesa de dónde viene. A Marcos lo que le interesa es la acción. A Marcos es un libro de acción. De hecho, la palabra luego aparece 27 veces, conté yo. Luego Jesús tal cosa, luego tal cosa, luego tal otra. Y la palabra inmediatamente también aparece varias veces. Es un libro de acción. Esas palabras preferidas, ¿verdad? Y luego nos hacen ese énfasis. Y cuando estoy hablando de que estas biografías autorizadas de Jesús se llaman evangelios, hay que entender que no son biografías en el sentido que nosotros entendemos y conocemos. Una biografía te dice dónde nació, quiénes fueron sus padres, dónde estudió, cuáles son los éxitos que tuvo y si fuera el caso, dónde murió. Todas las cosas, mientras que los evangelios no hablan de esto. Los evangelios hacen una síntesis de algunos elementos importantes para cumplir su propósito y para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces alguien ha dicho que no son una biografía, sino una biografía temática o una biografía teológica. Algo que de alguna manera entendí o conocí ahora estudiando Marcos es que hay una opinión casi unánime de que el libro de Marcos, escrito por Juan Marcos, como vamos a ver ahora, fue el primer evangelio escrito y que los demás, Lucas, Juan y Mateo, tomaron el esquema que escribió Marcos para poder hacer su evangelio, sus evangelios. Por eso los evangelios tienen como una similitud. Pero usted ve en Marcos que no se desgasta explicando las parábolas, que no se desgasta dando grandes discursos de Jesús. Todo lo que habla es que Jesús fue, hizo milagro, que Jesús fue allá, hizo tal cosa, que Jesús fue allá, hizo tal otra, porque vemos a Jesús en acción. Ese es el libro de Marcos. Algunos dicen que Marcos inició este género que se llama el género evangelístico y por eso es que los demás de alguna forma copiaron su estilo o se basaron en él. Y si usted quiere entender el libro de Marcos, podemos ir un segundito a Marcos capítulo 10, versículo 45, un pasaje que probablemente usted conozca. Marcos 10, 45, esto sería como una de las claves para poder entender el libro de Marcos. Marcos 10, 45 dice, si puede lo lee conmigo, por favor. ¿Lo tienen? Me dice amén. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este versículo, que seguro usted lo tiene marcado en su Biblia, es un parteaguas en el libro de Marcos. 3 años de ministerio, 3 años de milagros de Jesús, Marcos lo resume en 10 capítulos. En ellos presenta a Jesús como siervo. Y del capítulo 10, a partir de aquí hasta el 16, en 6 capítulos, Marcos dedica toda su historia a contarnos lo que pasó en la última semana de Jesús. 10 capítulos para contarnos 3 años y medio de ministerio y 6 capítulos para contarnos los últimos días de Jesús. La primera parte para contarnos qué hizo como siervo y la otra parte para contarnos lo que dice aquí, que Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Esa es un poco la síntesis de este evangelio. ¿Quién es el autor de Marcos? Bueno, entendemos, creo que sobra decirlo, pero que nosotros creemos firmemente que los santos hombres de Dios, como dice la Biblia, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Dios usó a cada uno de estos hombres con sus características personales, con su historia de vida, con su forma de actuar, con su carácter, para poder escribir el Evangelio, en este caso, de Marcos. Dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios, que es útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura, dice, es inspirada por Dios. Entonces nosotros cuando abrimos la Biblia, cuando vemos que escribe Marcos, es cierto que escribe Marcos, pero Marcos escribe siendo inspirado por el Espíritu Santo. Inspirar es respirar, ¿verdad? Es respirar las palabras de Dios. Pero el autor humano es Marcos, Juan Marcos, ya les dije. Y eso fue así desde los primeros días de la iglesia, porque en este libro no hay una firma que diga yo Marcos, pero desde los principios de la historia de la iglesia, Marcos ha sido identificado con la autoría de este evangelio. Papías, que es un historiador en el año 130, dice así. Ese señor estaba en Hierápolis, ahí en Frigia, y escribió en el año 130 lo siguiente: oiga, Marcos, habiendo pasado a ser el intérprete de Pedro, escribió exactamente todo lo que recordaba Pedro, sin embargo no registrándolo en el orden que había sido hecho por Cristo, porque él, Marcos, ni oyó al Señor ni le siguió, pero después, como he dicho, ayudó a Pedro, el cual adoptó las instrucciones a las necesidades de los oyentes. Interesante. También Ireneo de León escribió en el año 140, Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, también nos transmitió por escrito la predicación de Pedro. Y dicen otras cosas más, lo estoy resumiendo para poder salir de aquí a la 1 de la tarde. ¿Verdad? Tertuliano, ¿verdad? En el año 197 dijo que afirmaba que el Evangelio de Marcos reflejaba la predicación de Pedro. Dice: el evangelio que publicó Marcos, aunque se dice que es de Pedro, de quien Marcos era intérprete. Clemente de Alejandría en el año 150. Eso lo conocemos bastante. El evangelio según Marcos se empezó a escribir de la siguiente manera. En tiempos en los que Pedro publicaba la palabra en Roma y exponía el evangelio bajo la acción del Espíritu, aquellos que en gran número estaban presentes en aquella ocasión le pidieron a Marcos que, puesto que llevaba acompañando mucho tiempo a Pedro y se acordaba de las cosas que él había dicho, pusiese por escrito sus palabras. Por eso Marcos, algunos le llaman el Evangelio de Pedro. Marcos era el intérprete. Recordemos que estábamos hablando de una cultura judía viviendo en Roma en este caso, y también con una influencia helenística de los griegos. Entonces habían personas que tenían esas múltiples relaciones entre las culturas. Decimos Juan Marcos porque Juan es el nombre hebreo y Marcos es el nombre latino, romano. Entonces Juan Marcos era alguien que tenía dos visiones de la vida. Era alguien que se relacionaba de una forma con los romanos y también con los judíos, que entendía, y por eso nos presenta este evangelio. Y por eso también vamos a encontrar en Marcos que uno de los principales personajes es Pedro. Pedro aparece en todo lado en el libro de Marcos. ¿Por qué? Porque Juan Marcos no anduvo con Jesús. Juan Marcos no estuvo todos esos días que Jesús vivió aquí en la tierra. Él era el intérprete de Pedro. Y entonces, con lo que se dice en la historia es que lo que Pedro le contaba, él lo escribió. Las memorias de Pedro, por así decirlo. Ya les dije que Juan Marcos era un judío creyente. ¿Dónde lo encontramos en la Biblia? Vamos a ir un tirito a Hechos capítulo 12, versículo 12. Mientras usted busca Hechos 12, 12, yo me tomo un traguito de agua. Hechos 12, 12 dice lo siguiente. Un episodio muy conocido donde encontramos a Juan Marcos la primera vez. Dice la Biblia en Hechos capítulo 12, versículo 12, lo siguiente. El contexto es que Pedro está encarcelado y entonces de una manera especial un ángel llega y hace que Pedro salga de la prisión. Y entonces Pedro, dice la Biblia en el versículo 12, y habiendo considerado esto, que la mano de un ángel lo había librado de la mano de Herodes, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre
Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces aquí vemos una relación entre Pedro, la iglesia, y Marcos o Juan Marcos. Ahí en esta casa donde Pedro fue, después del milagro de su liberación, él fue a parar a esa casa porque sabía que ahí se reunían los cristianos. La casa de María, la mamá de Juan Marcos. Y eso hace que tengamos desde el principio del relato una cercanía entre Pedro y Juan Marcos. Más adelante en su evangelio, en su libro, Pedro dice en 1 de Pedro 5:13, la iglesia que está en Babilonia, entiéndase Roma, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Marcos era un hijo espiritual de Pedro. Marcos tenía, por así decirlo, toda esta influencia de este hombre. Ahora, ¿dónde lo encontramos en la Biblia? Y no puedo detenerme mucho porque ustedes conocen la historia. Vamos a ir a Hechos capítulo 12, versículo 24 al 25, solamente para poder hacer mención de este Juan Marcos. Ahí lo encontramos porque cuando se hace el primer equipo misionero y Pablo sale junto con Bernabé a predicar, dice la Biblia en capítulo 12, versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces, aquí están Pablo y Bernabé haciendo su primer viaje evangelístico, haciendo su primera gira para llevar el evangelio a diferentes lugares, y ellos se llevan a un sobrino de Bernabé llamado Marcos. Si vamos al capítulo 13, versículo 13, ahí mismo, cerquita, vamos a ver que algo sucedió. Dice la Biblia 13:13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. No tenemos las razones, no sabemos si había dejado la novia en Jerusalén, si ha dejado los negocios, no sabemos si se peleó, no sabemos si no podía dormir con ellos porque hacía mucho ruido, no sabemos. Pero Juan Marcos los dejó ahí en viaje de evangelio. Estaban predicando y él dijo, mire, ya me voy, no puedo quedarme más, yo voy para Jerusalén. Tengo otras cosas que hacer. No sabemos qué fue, pero lo que sí sabemos es que esto no le gustó para nada a Pablo, porque unos 4 o 5 años después, Pablo y Bernabé van a hacer su segundo viaje misionero. Y vean lo que pasa en el libro de Hechos, capítulo 15, versículos 36 a 40. 15, 36 a 40. Vean el título. Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Entonces vemos acá que la Juan Marcos su vida causa una división en este momento. No sabemos, y hemos mencionado mucho, qué fue, pero Pablo de alguna manera le hizo la cruz. No, yo no quiero que vaya este hombre, Juan Marcos, ya nos abandonó una vez. Yo estoy muy enfocado en lo que tengo que hacer. Tengo una misión que cumplir, no puedo andar jalando a personas que nos dejen botados. Pero Juan Marcos sí había dado algunas muestras de que algo en él había cambiado, que había madurado, que Dios había trabajado en su vida, y era un hombre que también estaba sirviendo a Dios. Entonces Bernabé, que tenía un carácter más enfocado en las personas y no tanto en la obra y no tanto en el hacer, este hombre lo llevó con él. Y pasan 10 años donde las historias se cruzan. Pasan 10 años donde Pablo, ahora casi anciano, casi al final de sus días, está ahí en una cárcel. Y estando en la cárcel, Pablo dice, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 11, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo.
lo que está en negrita. ¿Por qué? Porque me es útil para el ministerio. Aquel que fue inútil, aquel que los dejó botados, unos años después, ha dado muestras de un cambio radical en su vida, de tal manera que Pablo, estando en la cárcel, dice, mire, tráigame a Juan Marcos porque me es útil en el ministerio. Y Colosenses capítulo 4, versículo 10 dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Pablo lo está recomendando, le está diciendo, mire, lo que Juan Marcos diga, téngalo por un mandamiento, recíbanlo. Entonces nosotros podemos ver a este muchacho débil de carácter, que un día abandonó la carrera, pero que se arrepintió de una manera genuina, que maduró, que mostró con sus hechos los frutos dignos de arrepentimiento. Y este hombre, que en un momento fue desechado, fue escogido por Dios para escribir el primer evangelio. Imagínense. Tremenda lección para nosotros, hermanos. Porque tal vez usted y yo hayamos equivocado el camino. Tal vez usted y yo hayamos metido la pata alguna vez. ¿Alguien ha metido la pata alguna vez? Tal vez nos sentimos incapaces por nuestro pasado, por nuestras malas decisiones del ayer. Pero sabe, nuestras malas decisiones del ayer no tienen que ser nuestro destino para siempre. Porque hay un camino de genuino arrepentimiento, de una completa restauración que hace que Dios nos permita darnos una segunda oportunidad. Yo recuerdo que siempre se dice que las segundas partes de las películas nunca son buenas, ¿verdad? Pero en la vida cristiana no es así. Dios puede hacer segundas partes de tu vida y hacer mejores historias todavía, si nosotros nos acercamos a Él. Amén. ¿Qué vio Bernabé en Marcos para darle una segunda oportunidad? ¿Qué vio? ¿Sabe? El arrepentimiento se ve. No es solo llorar y pedir perdón. El arrepentimiento es dar la vuelta atrás, dejar nuestros patrones de conducta pecaminosos y sustituirlos por una vida ordenada y dirigida por el Señor. Como siempre digo, una frase que repito vez tras vez, Marcos no se quedó postrado lamiéndose las heridas del fracaso. Marcos se levantó en el Señor, creció y no fue él mismo. Y por eso para nosotros, el autor de Hebreos nos exhorta y nos dice, por lo cual a todos nosotros que hemos caído, que hemos tal vez abandonado la carrera, que nos sentimos indignos, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y otra lección que uno aprende acá, además de lo bonito de saber que Juan Marcos fue restaurado a tal punto que el Señor le permitió escribir el primer evangelio, otra cosa que es llamativa, que debe alentar nuestro corazón en medio de las pruebas y dificultades que tenemos, es que el mentor de Juan Marcos, ¿quién era? ¿Quién era? Pedro. ¿Y quién era Pedro sino uno que metió la pata hasta lo máximo? Pedro sí sabía lo que era fracasar en la vida cristiana. Pedro sabía lo que era arrepentirse y Pedro sabía lo que era ser levantado. Y entonces por eso podía usar sus propias experiencias para acompañar a este hombre Juan Marcos. Así que todas las cosas que suceden en nuestras vidas, Dios puede usarlas, como dice 2 Corintios 1:4, para que nosotros también podamos alentar a otras personas. Pedro sabía lo que era caer y ser levantado por el Señor. Para terminar esta introducción acerca de la biografía de Juan Marcos, hay un pasaje que muchas veces la gente lo relaciona con Juan Marcos. Está ahí en Marcos 14, 51 y 52. Se los leo. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Y muchos historiadores dicen, pero ¿por qué este versículo aquí? Como dice uno, no tiene relación con lo que está pasando. Algunos dicen que es como la firma de Juan Marcos, como esos pintores que pintan un cuadro y ahí en una esquinita hay una persona y le ponen la cara. O en una película, ese director que sale en una escena ahí, en una esquina, leyendo el periódico, para poder decir que era
hecha por él, una firma, ¿verdad? Algunos dicen que esta era la forma de Juan Marcos de manifestar, digamos, su acción. Cuentan una historia un poco más, que probablemente estaban ellos en la casa de María y que Juan Marcos estaba dormido y cuando llegaron los oficiales él salió corriendo. Pero eso es pura fantasía, no me crean, ¿verdad? Pero solo para decirles que eso es lo que se dice. Ahora, creo que he dejado una introducción para poder empezar a estudiar el libro de Marcos. Y como yo digo, Marcos va directo al grano. Marcos va directo, como el Mentiolei, directo al grano. Ahí va, exactamente así. Dice la Biblia, Marcos capítulo 1, versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Imagínense, empieza inaugurando este mensaje con esta declaración. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Solamente entender qué es Evangelio, entender quién es Jesucristo y entender que Jesucristo es el Hijo de Dios, ya es toda una declaración teológica, ¿verdad? Pero Evangelio es esta palabra que ustedes y yo sabemos que significa. ¿Qué significa Evangelio? Buenas nuevas, todos sabemos, buenas noticias, las buenas nuevas. Voy a ir a predicar el Evangelio, voy a ir a dar buenas noticias a la gente. Y todos lo conocemos, pero usted sabe que esta palabra no era una palabra propia del mundo cristiano, sino que era una palabra propia del mundo greco-romano y que nada tenía que ver con el Evangelio que nosotros entendemos, sino que era una palabra de connotación militar. Ustedes saben que los griegos y los romanos iban y se metían en algunos lugares, conquistaban pueblos, y cuando ellos habían conquistado un pueblo, venían donde el emperador a darle un evangelium, una buena noticia. Mira, conquistamos aquella tierra, ahora esa tierra va a cambiar, ahora esa tierra va a ser civilizada como nosotros los romanos, decían ellos. Esa es la palabra evangelium, un cambio que viene desde de la cultura greco-romana y que la iglesia, el cristianismo, lo importó, por así decirlo, porque tiene esta connotación militar. Buenas noticias, ganamos la victoria, conquistamos. Eso se llama evangelio. Que algo que no era, ahora es. Que algo así había sido conquistado. Evangelio tiene que ver con que algo importante sucedió y que ahora las cosas son distintas. Algo que cambió el rumbo de la historia. Y sabe, el evangelio que nosotros predicamos, que es poder de Dios, es precisamente eso. Las filosofías, las corrientes de pensamiento modernas, todas las religiones de Oriente y todo lo demás, te aconsejan, te indican, te dan caminos para que puedas lograr tu paz mental, para que puedas ser lo mejor de ti mismo, para que puedas lograr tus éxitos, para que puedas tener paz en el corazón, para que puedas tener paz con las personas. Pero sabe, el evangelio no es eso. El evangelio no es un consejo, el evangelio es un anuncio. El evangelio es una llamada de atención para decirnos que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía Pablo. Eso es un mensaje transformador de vida, que puede hacernos salvos y sacarnos de la perdición, de una condenación eterna, para hacernos una nueva criatura en Cristo Jesús. El evangelio es una transformación, es una noticia que cambia. Y el evangelio debe ser la mejor noticia que usted pueda recibir en su vida. ¿Cuál es la mejor noticia que usted ha recibido? ¿Cuál es? El evangelio. Aquellos que han sido transformados por el poder del Señor pueden decir amén. La mejor noticia de mi vida ha sido conocer al Señor un día. Y sabe, el problema de las personas es que no tenemos conexión con el Creador. Pecamos y el pecado hace que se obstaculice nuestra relación con el Señor. Por eso Dios tuvo que mandar a su Hijo. Yo escuché esta frase de un pastor conocido y se la copio. Dice que el evangelio son buenas noticias, pero solo para aquellos que conocen las malas noticias. El evangelio es una buena noticia, una excelente noticia, una noticia transformadora, una noticia que puede cambiar tu vida, pero únicamente es efectivo
cuando una persona entiende las malas noticias. Y las malas noticias es que yo soy pecador, pecadora, que estoy perdido sin el Señor y que Jesús vino al mundo para morir por mí en la cruz, resucitó y ahora soy salvo. Esas son las buenas noticias. Pero si yo no entiendo las malas noticias, entonces, ¿para qué? Los fariseos y los religiosos de la época de Jesús se creían que eran muy buenos. Y Jesús dijo que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Si usted cree que es muy buena persona, probablemente el evangelio no sea una buena noticia para usted. Este mismo pastor ponía este ejemplo, y se lo estoy copiando, por eso lo estoy diciendo, que no es mío. Él dice, ¿qué pasaría si usted va a donde el médico para que le hagan un chequeo? Y le hacen un chequeo exhaustivo. Y le dicen, mire usted, Mayela, como siempre la tomaba de ejemplo, Mayela, usted está perfecta, usted está como una chiquilla 15, ¿verdad? Tiene todo bien. Y Mayela sale altísima del consultorio, feliz, porque ella quería que tenía algo. Y no tiene nada. Le hicimos todos los exámenes, está perfecta. Y cuando sale del consultorio, se encuentra ahí con un doctor que dice, mire, yo le ofrezco un tratamiento que cura el cáncer, que es 100% eficaz, que no ha fallado nunca y es gratis y se lo quiero regalar. ¿Qué diría Mayela? Muchas gracias. ¿Por qué no me regala la tarjetica? No me llame, yo lo llamo, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si nuestra hermana se hace los exámenes y el doctor le dice, mire Mayela, qué pena, pero tienes un cáncer, te ha invadido completamente y haz lo que puedas en estos 15 días porque no tienes más tiempo que eso? ¿Y cómo sale la hermana? Tremendo, llorando, triste, y sale y se encuentra con el doctor que dice, tengo la cura del cáncer, es infalible, es gratis, ¿la quiere? ¿Qué diría Mayela? Por supuesto. Por eso es que el evangelio son buenas noticias solamente para aquellos que conocen las malas noticias. Si usted no se cree pecador o pecadora, entonces no va a optar por el Señor. Si usted no cree que es un gran pecador o una gran pecadora, no va a poder conocer a nuestro gran Salvador. Marcos nos dice que estas buenas noticias, que esas transformadoras noticias, vienen al hombre por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Eso lo vamos a ver más adelante en alguna de las otras enseñanzas. Pero como hemos dicho, el problema central del hombre y que da como consecuencia el pecado es que nosotros queremos vivir en nuestras propias sabiduría, nosotros queremos vivir en nuestras propias decisiones, nosotros queremos vivir como nos plazca, nosotros no queremos ser gobernados por Dios. En Edén, el hombre quería ser como Dios sin Dios. Satanás le dijo, ¿quieren ser como Dios? Coman. Y ellos comieron porque no querían que Dios se metiera con ellos. Somos los mismos. Por eso, el mensaje de la Biblia es que Dios iba a mandar un rey, uno que vendría a traer al corazón de la gente un reino. Y por eso los primeros 8 versículos de Marcos nos hablan de la llegada del rey. Y ahora empezamos Marcos, capítulo 1, versículos 1 al 8. Dice Marcos, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todo lo de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Eso es lo que Marcos nos enseña. Marcos nos está explicando a través del evangelio a través de la profecía de Isaías y de Malaquías también.
Ustedes conocen que Malaquías es el libro que culmina el Antiguo Testamento. Y está lloviendo, entonces no se pueden ir, así que puedo seguir todo el rato, ¿verdad? Malaquías es el libro que termina el Antiguo Testamento. Termina Malaquías de escribir y pasan 400 años de silencio de Dios. Dios no habla, Dios no manda profetas, Dios no se manifiesta. Entonces hay 400 años de silencio. Pero ¿cuáles fueron las últimas palabras escritas en Malaquías? Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien desearéis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y termina Malaquías: he aquí yo os envío al profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y entonces el Marcos usa esos dos pasajes junto con Isaías 40 y nos enseña lo siguiente: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. No sé si usted entiende lo que está pasando. 400 años de silencio, 400 años donde Dios no habló. Y ahora Marcos inicia su relato de las buenas nuevas, señalando, gritando, diciendo: miren, el rey va a llegar, el rey está llegando. Y por eso ha dejado a su mensajero que va delante de él, a su representante, que es Juan el Bautista. Como ustedes saben, en la antigüedad, cuando un rey iba de una ciudad a otra, él mandaba una comitiva que iba delante de él. Esta comitiva no solamente iba a ver la seguridad del viaje, también veía si las calles estaban malas. Dios guarde, nos mandaran a Costa Rica, ¿verdad?, para que las repararan. Si había suciedad, si tenían que quitar algunas cosas del camino para que el rey pasara bien, para que cuando llegara el rey pudiera encontrar la senda derecha, recta, lista. Y entonces Juan el Bautista nos está diciendo: mire, el rey vino, Jesús vino, y entonces este es el mensajero que viene a preparar el camino. Y Marcos nos da unos detalles importantes sobre Juan. No nos dice de dónde vino, no nos dice de dónde nació, no nos dice bajo cuál sacerdote estudió. Lo que Marcos nos dice son dos o tres cosas. ¿Cuáles eran? Que estaba en el desierto, que estaba bautizado en el río Jordán, que se vestía de piel de camello y que comía miel silvestre. Y uno dice: ¿qué importancia tiene esto? ¿A quién le interesa conocer lo que come Juan el Bautista? ¿A quién le interesa saber que él estaba en el Jordán y que vestía una ropa que no era muy agradable? ¿Saben por qué? Porque Marcos tiene en su mente conectar a este Juan el Bautista con el Elías de Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 7, versículo 8. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículos 7 y 8. Son los versículos, la historia cuando Eliseo va a ser llevado, ¿verdad?, que está ahí en el Jordán. Dice el versículo 7. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Dijeron unos. Y ellos respondieron: un varón que vestía vestido de pelo, que ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces dijo: es Elías tisbita. Marcos está claramente, y después ahí en el capítulo siguiente desaparece en el Jordán, dejando a Eliseo. Entonces, esta correlación que Marcos está haciendo es para decirnos: el rey viene y ya mandó a su mensajero. Si camina como un pato, grazna como un pato, entonces es un pato, ¿verdad? Este es Juan el Bautista, este es el Elías profetizado que viene a preparar el camino del Señor. ¿Por qué? Porque el rey viene. Porque el rey viene, como dice después del versículo 8 en adelante, que vamos a ver en otro momento, el rey haciendo milagros, convirtiéndose en un siervo. Elías está anunciando la llegada del rey, está enderezando el camino, limpiando las veredas para que el rey llegue. Y entienda esto:
¿Cuál es la forma en la que en las que Juan el Bautista está diciendo que hay que preparar el camino para la llegada del rey? ¿Cuál es la manera? El mensaje es duro, directo al corazón. Mire, ustedes tienen que arrepentirse. Preparar el corazón del rey implica una decisión que es arrepentirse. Arrepentirse de sus pecados, arrepentirse de su vida, para que usted pueda tener una relación con este rey que viene. El corazón de la gente, el mensaje de Juan el Bautista, que era directo, claro y duro, es que hay que arrepentirse. Hay 400 años de silencio. Nunca se ha levantado un profeta en 400 años. Imagínense que nosotros estuviéramos en el año 1600. Y de 1600 aquí no se ha levantado un profeta. Y un pronto a otro dicen que hay un profeta en el desierto. Y dice que la Biblia que todo Jerusalén iba a él. Iban los políticos, iban los religiosos, iba el pueblo. Y este hombre no les doraba la píldora. No les decía, miren, vengan, que tengo un mensaje de alegría para ustedes. Para que sean mejores. Para que entonces sus vidas cambien y tengan paz en el corazón. El mensaje de Juan el Bautista es, arrepiéntanse. Cambien, ya el hacha está puesta para ser cortado el árbol. Hay que preparar el corazón para la llegada del rey, hermanos. El rey viene. Eso era el mensaje de Marcos a través de Juan el Bautista. Y cuando le dicen a Juan que quién es él, Juan dice que él es solamente un enviado. Juan entiende que él tiene un papel que no es protagónico. Juan entiende que él solamente es uno que va delante del Mesías. Solamente entiende eso. Imagínense en la época actual en la que vivimos, donde vivimos con este montón de redes sociales, donde la gente vive su vida privada y la hace pública, abierta a todo el mundo, pero es mentira, se la hace pública porque publica lo que le gusta y no toda su vida. Imagínense qué podría decir Juan el Bautista cuando le dijeron, ¿tú quién eres? Más adelante, Jesús dice que Elías ya vino. Dice, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Jesús compara o dice que ese Elías era Juan el Bautista. Pero vuelvo a lo que estoy diciendo. ¿Qué podría decir Juan el Bautista de quién era él? ¿No podría tener un poco de vanidad o de ego? Probablemente él podría mandarse un selfie, ¿verdad? Ahí, aquí en el Jordán comiendo grillos. Aquí estoy bautizando. Este es el número 400 y ahora sigue el maestro. Me tocó bautizarlo a mí. Gloria a Dios. Está duro el calor, pero hay que hacer la obra de Dios. Aquí estoy. ¿Qué les parece el look de vestido de camello? ¿Qué es el fit? ¿Es como lo llaman? ¿Verdad? Sí. ¿Saben qué, hermanos? Juan tomaba una pastilla de Ubicatex cada mañana. Él sabía que no era él lo importante. Él sabía que él venía a preparar el camino para que miraran al que venía tras él. Una aplicación personal es que hoy usted y yo vivimos una vida en un mundo de apariencias. Una vida donde queremos dar una imagen pública que es mentira, pero que queremos que la gente la crea. Y la gente publica cosas. Hoy estoy triste. ¿Quién le importa que esté triste? Aquí gozando las vacaciones en Semana Santa, aquí. No es que usted lo puso perfecto, ¿verdad? Lo que quiero decir es que hay gente que tiene esto. Aquí comiéndome una langosta, pero no era igual que la de Juan el Bautista, que él era un grillo, era esa langosta esa. Aquí navegando en una góndola en Venecia. Qué bueno. Realmente, hermanos, ¿a quién le importa eso? ¿A quién quieres que reflejen tus conversaciones? ¿A quién reflejan tus redes sociales? ¿A quién reflejan tus publicaciones? ¿A quién reflejan las cosas que alardeas porque tampoco son ciertas? ¿A quién reflejan? ¿A ti? ¿A tus gustos? ¿A tus falencias? ¿A tus deseos de grandeza? ¿A tu orgullo? ¿A tu vanidad? ¿O reflejan al Rey de Reyes y Señor de Señores? Yo les pido que hagan un examen de sus publicaciones
de sus conversaciones y de sus interacciones con las personas. ¿Y hacia quién están manifestándose? En Juan capítulo 1, versículos 19 al 23, les voy a pedir que lo busquen. Juan capítulo 1 es un pasaje paralelo, versículos 19 al 23. Dice así: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Le preguntaron quién era y dijo: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y él dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. Subraye esto: ¿qué dices de ti mismo? ¿Qué dices de ti mismo, Juan el Bautista? Y él dijo: yo soy una voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Qué calidad, Juan el Bautista. ¿Qué hubiera podido hacer Juan el Bautista? Usted que conoce la historia. ¿Tú quién eres? Mire, yo me llamo Juan. Por cierto, mi nombre no me lo puso yo, ni mi papá, me lo puso Dios mismo, que le habló a mi papá, que era sacerdote. Yo nací de una manera milagrosa. Mis papás eran unos viejos y Dios le permitió a ellos tenerme. Hay profecías acerca de mí, porque Isaías habló de mí, Malaquías, hablaron un montón de profetas. Yo estoy preparando el camino del Señor. Soy importante, estoy haciendo el camino. ¿Y qué dijo Juan el Bautista? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. No soy nada, no soy nada. ¿Quién es usted, hermano? ¿Quién es usted? Yo quiero terminar esta mañana hablando de esta falsedad de las redes sociales, ya la puse. ¿Qué dices de ti mismo? Yo quiero terminar esta mañana con un recordatorio. Marcos nos habla de la llegada de un rey. Y la llegada de un rey, del rey Jesús, demandaba un mensajero, demandaba un mensaje y demandaba una reacción. Un mensajero, Juan el Bautista, Elías del Antiguo Testamento. Un mensaje: arrepiéntase. Y una reacción: arrepentirse. Dice la Biblia que no había ningún otro más grande que Juan el Bautista. La grandeza de Juan el Bautista no estaba en él, sino en el mensaje que transmitía. La grandeza de Juan el Bautista estaba en que él estaba cumpliendo con la misión a la que Dios lo había llamado. La grandeza tuya, la grandeza mía, no será cuántas veces venimos a la iglesia, no será cuántas interacciones tengamos con los demás, no será cuántas veces me paro aquí en este púlpito a predicar. La grandeza de un hombre o de una mujer en función del Señor es cómo está nuestra vida en relación con la misión de Dios. ¿Qué estamos haciendo con la misión de Dios? ¿Es parte de nuestra vida? Ahora viene la actividad esta de celebración global, conectate con la misión, precisamente para esto, para que usted y yo tengamos interés en entender qué es conectarse con la misión de Dios y para que podamos andar en ello, para que podamos hacer la voluntad de Dios. Y esta mañana, si usted no conoce al Señor, yo quiero decirle que el mensaje de Juan el Bautista es el mismo. Uno está perdido y necesita arrepentirse para que el Rey venga a su corazón. Y solamente así. El mensaje es que usted está perdido, las malas noticias es que está perdido en sus pecados, la buena noticia es que Cristo Jesús vino al mundo a salvarle, y la acción o la reacción que usted necesita es arrepentirse, pedirle al Señor que lo perdone y que lo haga su hijo o su hija. Vamos a orar.